La Biblia, el libro más influyente de la historia, ha trascendido el tiempo, las culturas y las lenguas para convertirse en una guía espiritual y moral para millones de personas. No es solo un libro, sino una colección de textos sagrados que han sido inspirados por Dios y preservados por hombres y mujeres fieles a lo largo de la historia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se escribió, quiénes fueron sus autores y qué historias se esconden detrás de su preservación? Acompáñame en este fascinante recorrido por la historia de la Biblia. La Biblia no fue escrita en un solo momento ni por una sola persona. Su elaboración tomó aproximadamente 1500 años. Desde el tiempo de Abraham hasta los concilios fue que se definió su contenido. Moisés fue uno de los primeros escritores. Él redactó el Pentateuco alrededor del año 1400 a.C. De ahí le siguen muchos otros escritores hasta llegar al apóstol Juan, quien escribió el libro de Revelación casi al final del primer siglo. Durante este tiempo, más de 30 autores provenientes de diferentes épocas, lugares y contextos contribuyeron para la elaboración de la Biblia. El regreso de los judíos del exilio en Babilonia, alrededor del siglo VI a.C., fue un momento crucial, ya que durante el exilio, muchos textos sagrados fueron recopilados y editados. Al regresar a su tierra natal de Jerusalén, los judíos llevaron consigo estos textos que formarían la base de la Torá, la Biblia hebrea. Este proceso de recopilación y edición ayudó a preservar y unificar las tradiciones y enseñanzas religiosas del pueblo de Dios. Pero, ¿quiénes fueron estos escritores? Eran personas muy diversas en educación, oficio y posición social, desde reyes como David y Salomón, hasta pescadores como Pedro, desde profetas como Isaías y Ezequiel, hasta un cobrador de impuestos como Mateo, e incluso un médico, Lucas. Cada uno contribuyó con sus escritos bajo la supervisión divina, para garantizar que el mensaje fuera claro y preciso. En 2 Timoteo 3:16 dice: la Biblia fue inspirada divinamente por Dios. Esto no significa que les dictara palabra por palabra, sino que los guió para registrar exactamente lo que Él quería transmitir. La Biblia originalmente fue escrita en 3 idiomas principales: hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento se escribió casi en su totalidad en hebreo, con algunas porciones en arameo. Por otro lado, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque preserva algunos fragmentos en hebreo y arameo como Aleluya, Abba, Talita Kumi, Elí, Elí, etc. En cuanto a los materiales que se utilizaron para escribir la Biblia, los escribas utilizaban papiro hecho de cañas de río y pergaminos elaborados con pieles de animales limpios. La copia de los textos era un proceso meticuloso. Cualquier error significaba empezar de nuevo. Por eso, los manuscritos debían ser exactos y detallados, asegurando la fidelidad del mensaje divino. Ya para el siglo IV a.C. se consolidaron los textos hebreos, formando así el Antiguo Testamento. Uno de los hallazgos más impactantes en la historia de la Biblia ocurrió en 1947, cuando un joven pastor descubrió en las cuevas de Qumrán rollos antiguos escondidos en tinajas. Estos manuscritos, que datan del año 250 a.C., contenían fragmentos del Antiguo Testamento, incluyendo el libro completo de Isaías. Este hallazgo confirmó la precisión con la que los textos sagrados se habían preservado a lo largo de los siglos. Gracias a estos rollos, los estudiosos pudieron comparar las traducciones existentes con los textos originales y garantizar la fidelidad de las Escrituras. Aunque se cometieron errores humanos en la copia de manuscritos, las herramientas actuales modernas como la Biblia interlineal, el diccionario Strong y otros más nos ayudan a analizar de manera profunda el texto bíblico para una mejor interpretación. Asimismo, nos ayuda a identificar y corregir algunas discrepancias textuales. La preservación de múltiples manuscritos antiguos proporciona una base sólida para reconstruir el texto original con alta precisión. Durante el dominio griego, alrededor del año 250 a.C., el rey Ptolomeo II mandó traer de Jerusalén eruditos para que tradujeran la Biblia hebrea al griego. Esta traducción se llamó la Septuaginta, realizada por 72 eruditos judíos. Esta traducción se realizó debido a que muchos del pueblo de Israel que se encontraban en la diáspora ya no hablaban hebreo sino griego.
La Septuaginta fue ampliamente utilizada por las comunidades judías, y más tarde el Mesías y los apóstoles también hicieron referencia a estos textos en sus enseñanzas. Los primeros creyentes comenzaron a escribir relatos de la vida y enseñanzas del Mesías, conocidos como los Evangelios. También se escribieron cartas y otros documentos que sirvieron para formar el Nuevo Testamento. Estos escritos fueron ampliamente copiados y distribuidos entre los primeros creyentes. El Nuevo Testamento se completó aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Ambos testamentos, traducidos al griego, formaron una Biblia accesible para el mundo de ese entonces. Más tarde, en el año 323 después de Cristo, bajo el Imperio de Constantino, Roma adoptó el cristianismo como religión oficial. Existieron varios debates en relación con algunos escritos antiguos. Varios eruditos no estaban de acuerdo en incluirlos en el canon. Entre estos escritos estaban el libro de Enoc, Yaaser, Jubileos, Tobías y Melquisedec, por mencionar algunos. De este proceso nació el canon de 73 libros que forman la Biblia católica. Tanto en el Concilio de Nicea como en el de Cartago, en el año 327 después de Cristo, se definió el canon bíblico, lo cual impulsó la creación de la Vulgata Latina. Esta se convirtió en la versión oficial de la Biblia en la Iglesia católica durante muchos siglos. Fue en este tiempo, la Edad Media, donde surgió la Santa Inquisición. Esta fue una institución establecida por la Iglesia católica para combatir la herejía. Durante este periodo, se restringió el acceso a las Escrituras y su control fue severamente estricto, con el propósito de evitar interpretaciones heréticas. Solo los clérigos podían leerla en latín. Se prohibieron las traducciones no autorizadas de la Biblia. Muchas veces los manuscritos y libros considerados heréticos fueron confiscados y quemados. La Inquisición operaba a través de tribunales formados por inquisidores, generalmente miembros de órdenes religiosas como los dominicos y los franciscanos. Los métodos de investigación incluían denuncias anónimas, interrogatorios y en muchos casos el uso de tortura para obtener confesiones. Los castigos podían variar desde multas y penitencias hasta la pena de muerte, generalmente en la hoguera. La Santa Inquisición dejó un legado controvertido. Mientras que algunos historiadores argumentan que protegió la ortodoxia religiosa, su historia está marcada por miles de ejecuciones, torturas y represión de la libertad de pensamiento. Ya para el siglo XVI, Martín Lutero y otros reformadores impulsaron la traducción de la Biblia a lenguas comunes, desafiando la autoridad de la Iglesia. Esto llevó a divisiones, pero también democratizó el acceso al texto sagrado. En 1569, un monje español llamado Casiodoro de Reina se dio cuenta de que muchas enseñanzas basadas en la Vulgata Latina contenían errores y manipulaciones. Movido por la verdad, decidió traducir la Biblia al castellano, dando origen a la famosa Biblia del oso, llamada así por la ilustración de un oso intentando alcanzar un panal de miel en su portada, simbolizando el deseo de saborear la palabra de Dios. Años después, el compañero de Casiodoro, un monje llamado Cipriano de Valera, revisó y perfeccionó esta traducción. En 1602, publicó la versión revisada conocida como Reina Valera, que sigue siendo una de las más utilizadas hasta el día de hoy. Es la que utilizaron muchos misioneros en los países hispanos. Fue la más popular de todas las Biblias de todos los tiempos. Es en la que leemos: oísteis, visteis, oraréis, aprendisteis, salid vosotros, id y calentaos y saciaos, etc. Aquí es donde vemos muchas palabras que no se hablan en algunos países como México. La formación de la Biblia es una historia que abarca milenios. Desde los antiguos manuscritos hasta las modernas ediciones en múltiples idiomas, la Biblia ha sido un texto vivo que ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo del tiempo. A pesar de los desafíos y controversias, la Biblia continúa siendo una fuente de inspiración, guía espiritual y estudio académico en nuestros días. Gracias al trabajo de miles de personas a lo largo de los siglos, la Biblia está al alcance de todos. La Biblia no es solo un registro histórico, es una obra que conecta generaciones, culturas y naciones. Cada página nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino, nuestra historia y nuestro propósito.
Así como el osito de la portada de la Biblia del oso busca con ansias la miel, busquemos también nosotros el dulce mensaje que este libro tiene para nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te ha gustado este video, deja tu comentario y dale me gusta. Hasta la próxima.